Buen día, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos ahora sí con los temas teóricos que respectan a esta materia, comenzando con el primer TP, o la primera unidad, mejor dicho, que es cardiovascular. Dentro de cardio, antes de comenzar con lo que es el primer tema, que corresponde a cardiopatía isquémica, quiero hacer una pequeña aclaración. Esto es mi opinión, así que con pincitas, pero en mi opinión se habrán dado cuenta que en Pato 1 el TP de cardiovascular era como el boom del parcial, de la materia en sí. Era el TP súper incolgable, igual que neoplasias, que no se podía colgar absolutamente nada porque hasta el tema más pequeñito podía ser tomado porque era re importante. Cardio estaba como allá arriba. En semio, en interna, van a ver que siempre cardio está como allá arriba de los temas más populares. En Pato 2 es como que medio, como que baja un poco, por así decirlo. No estoy diciendo que no sea importante, que no lo tengan que estudiar, pero sí, al momento del examen, lo que yo vi, es una opinión, no quiero decir que lo cuelguen, pero se ve que se toman más preguntas de otros TPs, como quizás piel, que preguntas sobre lo que es cardio. Y dentro de lo que es el TP de cardio, hay temitas que quizás sí son un poco de no saberlos tan de lleno, sino saber pequeñas cositas, que a lo largo de la unidad lo vamos a ir desarrollando. Pero eso, o sea, sepan que, no sé, si hay que elegir entre dónde estudiar más, si piel o cardio, y estudien piel. La idea es que estudien todo. Y dentro de cardio, por supuesto que va a haber temas que van a ser más importantes y más tomados que otros. Cardiopatía isquémica es un tema que más o menos se charló en Pato 1, que se vuelve a charlar en Pato 2, que lo van a ver en semio, en interna, en un montón de materias, así que lo tienen que saber. Porque si no se los toman en Pato, se los van a tomar en semio, se los van a tomar en otra materia. Y piensen que en el hospital son cosas que van a ver, más allá de la especialidad que quieran hacer, de la materia que vayan a rendir, como médicos deberían de saberlo, porque se lo van a encontrar sí o sí. Sean la especialidad que sean, en alguna guardia, en alguna residencia, en lo que sea, van a toparse con alguien que tenga alguna cardiopatía isquémica. Así que todas estas las tienen que saber. O sea que dentro de cardio, este video, y vamos a tener que desarrollarlo seguramente en otro porque es un poquito largo, lo tienen que saber. Yo más o menos, a medida que vayamos viendo, voy a aclarar qué es más importante y qué no. Pero justo este, sí. Así que, habiendo aclarado esto, y recuerden que no es que les digo que cuelguen cardio, estudien cardio, pero no lo estudien tan fino como quizás otros TPs. Y muchas cosas ya más o menos las saben de otras materias. Pero bueno, aclaro eso. Comenzando entonces, como dijimos, con cardiopatía isquémica. Bueno, isquemia de Pato 1 ya todos deberían de saber acá qué es, ¿sí? Que es lo que va a haber un desequilibrio entre lo que es la irrigación al miocardio, que era la perfusión, y la demanda, ¿sí? La demanda cardíaca. Entonces hay un desbalance entre la oferta y la demanda, este versito que tanto decíamos en Pato 1. ¿Y qué va a generar? Hipoxia o puede generar anoxia, o menos o nada. Y recordando también un poquito de Pato 1, que la isquemia no era lo mismo que, por ejemplo, otras causas de una disminución en la oferta y la demanda, como por ejemplo una anemia o un shock, ¿sí? En donde, por ejemplo, en una anemia uno tiene disminución de oxígeno, pero no de irrigación, es diferente. La isquemia estamos hablando de falta de irrigación. Entonces, ¿a qué le sumamos? A lo que era la falta de oxígeno, toda una falta de disponibilidad de nutrientes, porque si no llega sangre, no solo que no llega oxígeno, sino que tampoco llegan nutrientes. Y tampoco puedo eliminar, yo como tejido, ¿qué hago? Consumo oxígeno y nutrientes, elimino desechos. Nada de eso puede pasar, o sea que tampoco elimino desechos y todos los residuos metabólicos se acumulan, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de lo que es cualquier cardiopatía isquémica? Alguna cardiopatía isquémica, así a grandes rasgos, podemos tener
como una causa la reducción de flujo. Sí, mi letra era un desastre en Pato 1 y sigue siendo un desastre, pido perdón. Reducción de lo que es el flujo. Esta es la más importante. El 90% de los casos es por una reducción de flujo. ¿Y qué es lo más frecuente? Si alguien recuerda del Pato 1, las lesiones ateroscleróticas. Una placa de ateroma obstructiva. Por ejemplo, en las arterias coronarias, en este caso, sobre todo las más frecuentes, dato choice, las más frecuentes son la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. Básicamente, a grandes rasgos, reducción de flujo es el 90% de los casos la causa más frecuente y lo más frecuente de reducción de flujo, una aterosclerosis. Lo otro es que hay un aumento, ¿sí? Otra posible opción es que aumente la demanda. ¿De quién? Del miocardio. Cuando, por ejemplo, si recuerdan de Pato 1, había un aumento de la demanda, por ejemplo, en casos de hipertrofia. O también se puede ver en casos de taquicardia, el corazón late más rápido, entonces necesita más oxígeno, ¿sí? Hipertrofia o taquicardia. Y la última, que la estuvimos charlando hace un cachitín, es cuando solo hay hipoxia. O sea, lo que hay es disminución de oxígeno. Pero solo de oxígeno, ¿sí? Es esto que habíamos mencionado, de que vieron que dijimos que entraba nutrientes, oxígeno, y se eliminaban desechos. En este caso, si estamos diciendo que lo que se reduce es el oxígeno, nunca mencionamos la sangre. Por ende, los nutrientes que llegarían están bien. ¿Sí? Y los desechos también. Lo único que no llega es oxígeno, pero los nutrientes sí llegan. Esto se puede ver, por ejemplo, en anemia, en algunas enfermedades pulmonares, en cardiopatías congénitas, específicamente las que son cianóticas. Después va a haber un video, a lo último, va a haber un video de cardiopatías congénitas. Es tomado cardiopatías congénitas y raro. Ahí está, es parte del programa, así que yo lo doy. Ese sería como un tema que uno diría, bueno, lo veo si tengo tiempo. Si quieren ver todo, joya, si no, bueno. Y uno que sí me importa, no porque sea muy relevante en Pato 2, de causas de hipoxia, con que digan anemia, enfermedades pulmonares, ya está, cardiopatías congénitas, cianóticas, hermoso. Pero sino que hago hincapié en este por el hecho de que es importante a nivel de la salud pública, es prevenible y lo van a ver en otras materias como toxicología, pero es algo que escucharon y que es importante, que es la intoxicación por monóxido de carbono. De hecho, en fisio, desde el momento de fisio, o sea, hace rato, ya les están diciendo que el monóxido de carbono es como 200 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Se une el monóxido de carbono, no se une la hemoglobina y hipoxia, ¿sí? No me va a llegar oxígeno, me llega un monóxido de carbono. Después, hay un montón de otras posibles causas de una cardiopatía isquémica. Trombosis, embolias, aneurismas congénitos, vasculitis, ya sea autoinmunes, que también va a haber un video de todas las vasculitis, infecciosas, alguna malformación congénita, alguna estenosis de alguna válvula, como por ejemplo la aórtica. Hay un montón de causas, pero las que lideran son estas tres que mencionamos y sobre todo, acuérdense lo de reducción de flujo por placa de ateroma, porque es por lejos la más frecuente. 90%, o sea que casi que se lleva el total. Lo demás se lo distribuyen entre las otras. Y recuerden también, más que nada porque lo que suelen hacer en Pato, sobre todo cuando es choice, te ponen como un chorizo así, que es un caso clínico que empieza. Paciente masculino de tantos años que viene con bla, 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 bla. Y después te meten, bueno, a la macro se ve tal cosa, a la micro se ve tal cosa. En cardio, por suerte, no se ve tanto esto de a la macro, a la micro, sí en otros TPs.
En otros TPS eso no lo salvan. En cardio es como más casito clínico, más como cuentito de te llega la guardia, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo primero que te empiezan a contar en un casito clínico que tienen que detectar? Más o menos la presentación del paciente y los factores de riesgo. Porque entonces ustedes leen en el caso los factores de riesgo y ya como que, no será una cardiopatía isquémica, tiene todos los factores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si se acuerdan de pata 1 teníamos los que eran modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, básicamente todo lo que la persona en su vida pueda hacer o pueda tener que le llegue a tener más riesgos, ¿sí? Aumento de colesterol, diabetes, obesidad, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, todo lo que se les ocurra con lípidos entra. Hipertensión, diabetes, tabaco, consumo de tabaco siempre se lo comen. Es como que uno tiene asociado tabaco, pulmón. Bueno, el tabaco también es un riesgo para todo lo cardiovascular, no solo para lo pulmonar. Obvio que el pulmón es súper importante también. Quizás cuando te ponen tabaco es más para que vayas a EPOC, cáncer de pulmón. Pero bueno, si está dentro de un contexto, de un caso clínico que parece ser de cardio, y no piensen en cáncer de pulmón, piensen en quizás una cardiopatía isquémica. Y recuerden también que eso sería como lo modificable. Después hay cosas que el paciente no puede modificar. Por ejemplo, la edad. Tenés más edad, tenés más riesgo. Y si se acuerdan que también se decía en pato 1, es el tema del sexo. Predomina más en los varones, en el sexo masculino, ¿sí? Varones mayores, candidatazos. Y también mujeres posmenopáusicas. Entonces, si lo pienso en una mujer, tendría que ser posmenopáusica, ¿sí? ¿Pero por qué? Por el hecho de que ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una mujer, por ejemplo, de mi edad y una posmenopáusica? Que los estrógenos van decreciendo para ese momento. Yo ahora estoy llenísima de estrógenos y en una mujer menopáusica ya la producción de estrógenos decrece. Y se vio que los estrógenos logran aumentar los niveles de HDL, disminuir los triglicéridos, disminuir el colesterol, disminuir el LDL, estimular la síntesis de óxido nítrico, estimular la fibrinólisis, ¿sí? Un montón de cosas que tienen un efecto cardioprotector. Entonces, por eso es este mayor predominio en varones. Y acuérdense también lo de la edad. Seguramente el caso clínico es el contexto de alguien de 70, 80, 60, alguien grande. Si estamos ante alguna cardiopatía isquémica en una persona joven, tipo varón de 25 años, siempre recuerden, no creo que esto aparezca en el choice, pero recuerden, para su vida, si les viene un paciente hacia la guardia, lo primero que tienen que ir a descartar es drogas. Por ejemplo, una súper frecuente que se usa, cocaína, ¿sí? Uno no pensaría en una placa de ateroma en alguien de 25. Piensa, y este se la dio con cocaína. En alguien de 70, no puede ser, pero no vas a pensar tanto en eso, vas a pensar en una placa de ateroma por su frecuencia, porque seguramente tenga otra cosa, porque la mayoría llegan con diabetes, con obesidad, con sobrepeso, con hipertensión. De hecho, la tasa de sobrepeso y obesidad en Argentina está cerca al 60%. Entonces, es algo que se puede ver y ya ahí te suman. Bien, eso es como generalidades de lo que es la cardiopatía isquémica. Ahora, la cardiopatía isquémica es como muy amplio, no es que es en realidad una patología, sino que dentro de lo que es la cardiopatía isquémica vamos a tener diferentes síndromes, ¿sí? Vamos a tener diferentes síndromes. Va a quedar el video un poco largo, así que los síndromes los vamos a desarrollar en los próximos, mejor dicho, el próximo video. Uno, recuerden, ya lo tienen, de hecho, antes de ver el otro video, si lo quieren leer, genial. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Un infarto. Infarto agudo de miocardio. Así que dentro de los síndromes, IAM va a estar.
Así que si pueden ir a darle una releidita a IAM, porque no nos vamos a meter tanto, no quiere decir que no lo tomen, sino que no nos vamos a meter tanto por el hecho de que lo vieron en Pato 1, sino que vamos como a ver más que nada las cosas que en mi opinión he visto o que pueden llegar a ser más tomadas, pero no vamos a desarrollar con tanta intensidad infarto de miocardio. Recuerden, repasadito de Pato 1, hay videos de repasito de esto en mi Instagram, si quieren seguirme. Rolfi de Pato, sí, la letra nunca va a ser linda. Rolfi de Pato, ahí hay videos de un montón de temas, pero entre ellos infarto de miocardio. Así que o miren el video o repasito de Pato 1 para el siguiente video que comenzamos con síndromes.